Fenomenología. El humanismo tiene como base la actitud filosófica. Cuando Husserl habla de crisis se refiere a la de las ciencias europeas y al hombre europeo. Se refiere, en suma, a Europa como un modo espiritual de ser, a Europa como ente cultural. Se refiere a ese modo de ser propio del europeo o de cualquier otro hombre cuya vida se ha configurado conforme al ideal del humanismo europeo. Escribe el propio Husserl en La crisis. Bajo el título de Europa se trata evidentemente aquí de la unidad de una vida, acción y creación del espíritu con sus fines, intereses, preocupaciones y esfuerzos, con sus modelos, instituciones y organizaciones. En ella ejercen su acción las personas en diversas sociedades de distintos niveles, en familias, estirpes, naciones, todos internamente vinculados entre sí y en la unidad de una forma espiritual de ser. A las personas, a sus asociaciones y a sus productos culturales hay que atribuirles, pues, un carácter que los vincula a todos. ¿Cuál es este rasgo esencial, el eidos del europeo, de esa forma espiritual de ser? Se trata de un telos o finalidad intrínseca a su propia historia que rige las distintas transformaciones del hombre europeo a través de los tiempos, de forma que dicha historia adquiere sentido como evolución hacia una forma ideal de ser y de vivir, que consiste en la libre configuración de su existencia, de su vida histórica, en función de ideas de la razón, en función de tareas infinitas. Este modo espiritual de ser se dio por primera vez en Grecia hacia los siglos VII y VI a.C., con el surgimiento de una nueva actitud ante el mundo. A ella eran inherentes nuevas formas del espíritu, cuyo rápido desarrollo constituyó un sistema cultural nuevo, a saber, la filosofía tal como la entendieron los griegos, como ciencia universal, ciencia del universo, ciencia de la unidad total de todo ente. Fue en este interés por la totalidad, por lo universal, en el que germinó el desarrollo de las distintas ciencias particulares, ramificándose la filosofía, la ciencia una, en múltiples ciencias particulares. La filosofía, pues, como ciencia es la forma específica del humanismo europeo, su telos, y en el orden práctico esto equivale a una vida conforme a normas ideales, tanto para las personas como para las instituciones pertenecientes a esa unidad espiritual. Lo peculiar de la vida intencional de los sujetos inspirados por el espíritu europeo es ese estar permanentemente orientados hacia la norma. Ahora bien, ese interés en regir su vida por normas ideales implica la capacidad de concebir la norma como idea. Es esto último lo que hizo que el hombre griego inaugurase un orden nuevo del humano en el que efectivamente es posible e inteligible el progreso. Con la primera concepción de ideas, el hombre se convierte poco a poco en un hombre nuevo. El ser del espíritu entra en el movimiento de una progresiva y nueva configuración. Solo ese hombre nuevo, que desde el finito plano de los hechos ha tomado conciencia de la infinitud del mundo ideal, puede tender hacia la infinitud en los distintos órdenes del conocimiento y de la acción. En función de ese horizonte ideal e infinito surge una nueva forma de asociarse a los hombres con proyección universal. Por eso el humanismo europeo adquiere rango de humanismo universal. La maduración y difusión de este nuevo estilo de vida constituye la base para un nuevo hombre, que Husserl considera como una auténtica revolución cultural. Se origina así un nuevo modo de relación comunitaria y una nueva forma de comunidad permanente cuya vida espiritual, fundada en el común amor a las ideas, en la producción de ideas y en una normativa ideal de la vida, lleva en sí misma el horizonte de un futuro de infinitud, el de una infinitud de generaciones que se renuevan por el espíritu de las ideas. Este nuevo estilo de vida humana, surgido por primera vez en Grecia como resultado del desarrollo de la filosofía y de las respectivas comunidades de filósofos, fue creciendo hasta adquirir la categoría de cultura universal. De esta forma ve Husserl unidos el destino de Europa primero y de la humanidad después con el destino de la filosofía como ciencia universal. Este referir la propia vida libre a la norma ideal es la diferencia esencial del genuino humanismo en contraste con cualquier forma política o cultural de despotismo. La filosofía ha sido pues decisiva en la constitución de Europa como espiritual modo de ser en tensión hacia el infinito horizonte del mundo ideal, y por tanto también ha sido decisiva en la universalización de ese modo de ser para toda la humanidad. Queda ahora por determinar con mayor precisión qué sea lo característico de la actitud filosófica en que se funda nuestro humanismo en contraste con otras posibles actitudes del hombre cuyo predominio sobre la filosófica podría poner en peligro el humanismo como forma superior de civilización. El humanismo así entendido tiene el carácter de trascendental para el hombre.